Juez ordena definir desarchivo de proceso contra Ricardo Roa por presunto direccionamiento irregular de contratos. El Juzgado 49 Penal del Circuito de Bogotá frenó el estanque judicial en que se encontraba una investigación contra el expresidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, quien permaneció en el cargo durante el gobierno de Gustavo Petro, tras gerenciar su campaña a la presidencia, y ordenó adelantar una audiencia para resolver si el expediente por presunto direccionamiento irregular de contratos en la estatal debe desarchivarse o no. La decisión judicial amparó los derechos fundamentales de Helicópteros Nacionales de Colombia, Helicol, una sociedad que mantiene una confrontación contra Roa por una demanda arbitral contra la petrolera, de más de $22 millones, tras la cancelación unilateral de un contrato de transporte aéreo en Casanare. Lea también, Fiscalía llamó a juicio a Ricardo Roa por violación de topes de campaña Petro. Helicol acudió a una tutela argumentando que la justicia no ha respondido de fondo a una petición de reabrir el caso penal contra Roa. El juzgado estuvo de acuerdo en que la dilación injustificada vulneró el debido proceso, el acceso a la administración de justicia y el derecho a un plazo razonable de la firma demandante, que busca controvertir los hallazgos que llevaron a la Fiscalía General de la Nación a cerrar el expediente. De acuerdo con el juzgado, la parálisis del expediente no respondió a la complejidad del asunto. Entre febrero y mayo de 2026 hubo 6 audiencias fallidas. Los jueces de control de garantías dejaron constancia sobre la inasistencia de algunas de las partes y devolvieron las carpetas al Centro de Servicios Judiciales de Palo Quemao, en vez de instalar las diligencias. Las fallas que congelaron el proceso. El despacho de tutela cuestionó que los togados no adoptaran decisiones efectivas para definir el futuro del caso. De no accederse a las pretensiones de la demanda, el asunto seguirá siendo repartido a diversos jueces de garantías durante meses y devuelto sin decisión de fondo, advirtió el juzgado. La dinámica amenazaba con extender la incertidumbre jurídica de forma indefinida, así que el juez de circuito ordenó fijar una fecha y hora perentorias para realizar la audiencia en la que Helicol sustente su solicitud y la judicatura adopte una determinación definitiva. El lío judicial se remonta a finales de octubre del año pasado, cuando Helicol radicó ante la Fiscalía una petición formal para reabrir la investigación relacionada con los millonarios procesos de licitación para el servicio del transporte aéreo en los campos y las operaciones a cargo de Ecopetrol. La contratación presuntamente irregular en Ecopetrol, bajo la presidencia de Ricardo Roa, Helicópteros Nacionales argumentó que el ente acusador incurrió en una evaluación superficial, sesgada y prematura, al archivar el caso, y cuestionó la rapidez inusual con la que el organismo absolvió de responsabilidad a la administración de Ricardo Roa frente al aparente favorecimiento a la firma Gelistar. Ricardo Roa tiene otros 2 procesos a cuestas. La Fiscalía radicó en junio el escrito de acusación en su contra por presunto tráfico de influencias, porque presuntamente direccionó negocios de Ecopetrol para el empresario Serafino Iácono, amigo del coronel en retiro Juan Guillermo Mancera, quien habría facilitado la compra de un lujoso apartamento en Bogotá a bajo precio. Lea también, ni renuncié ni me echaron. Ricardo Roa se despide de Ecopetrol y dice que dará la cara ante la justicia. La compañía de hidrocarburos le otorgó en abril una licencia no remunerada a su entonces presidente, a quien el Consejo Nacional Electoral ya había sancionado con una multa de más de 6.000 millones de pesos, tras corroborar la ruptura de los topes de la campaña presidencial en más de 5.000 millones. El segundo caso precisamente es el de violación de topes. La Fiscalía lo llamó a juicio en agosto por aparentemente superar los límites permitidos por el Estado a la financiación de las campañas, en 2022, cuando Roa fue gerente de la aspiración de Gustavo Petro a la Casa de Nariño. Claves del tema en 4 preguntas.
¿Por qué un juez ordenó reactivar una tercera investigación contra Ricardo Roa? El Juzgado 49 Penal del Circuito de Bogotá determinó que la demora para resolver una petición de Helicol vulneró sus derechos al debido proceso, al acceso a la justicia y a un plazo razonable. Luego de 6 audiencias fallidas entre febrero y mayo de 2026. ¿Qué deberá hacer ahora la justicia frente al expediente contra Roa? El juez ordenó fijar una fecha y hora perentorias para realizar la audiencia en la que Helicol sustentará su solicitud de reabrir la investigación. Y los jueces deberán decidir de fondo si el expediente por presuntas irregularidades en contratos de Ecopetrol debe desarchivarse. ¿Qué relación tiene Helicol con la investigación contra Ricardo Roa? Helicol mantiene una disputa arbitral de más de $22 millones contra Ecopetrol por la cancelación de un contrato de transporte aéreo en Casanare, y sostiene que la Fiscalía archivó de manera superficial y prematura las pesquisas sobre el supuesto direccionamiento de contratos. ¿Qué otros procesos judiciales enfrenta Ricardo Roa? La Fiscalía acusó a Roa por presunto tráfico de influencias en un caso relacionado con negocios de Ecopetrol. Y también lo llamó a juicio por la aparente violación de los topes de financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro, que gerenció en 2022.